Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué vieron estos días con la doctora? Sí, terminaron de ver algunos ejemplitos del bar en Excel, cálculo histórico, por supuesto paramétrico. Según yo, ya también ve el no diversificado. Cuéntenme. Pues estuvimos viendo lo de bar paramétrico y lo de bar histórico, pero todo lo hicimos en Excel. Perfecto, Adrián. Muy bien. ¿Y qué tal? Si les queda un poquito más claro del cómo se hace. Bueno, yo creo que Excel es claramente muchísimo más visual. Y por supuesto tiene esta parte didáctica, creo que se entiende muchísimo mejor, ¿no? ¿Tienen alguna duda, algo por el estilo? Bueno, de por sí yo preparé algunos ejercicios, pero yo creo que ya no van a ser necesarios. Pero no sé, a ver, cuéntame, ¿tienen alguna duda? ¿Les quedó por ahí un poquito de intriga? ¿Qué pasó, chicos? ¿O eso significa que ya les quedó súper, súper clarísimo todo? Mm, sí, Carlos, cuéntame. A mí me quedó una duda con lo del bar. ¿Era el bar paramétrico? O sea, tenemos la desviación estándar, pero esa está asociada a un periodo, ¿verdad? O sea, los rendimientos se calculan. O sea, si escogemos una periodicidad distinta, tendríamos que poner lo de los rendimientos en esa misma periodicidad, ¿verdad? Para sacar la desviación estándar. Sí, recuerda que nosotros sacamos la desviación estándar de nuestros activos de forma diaria. Por lo tanto, nuestro sigma, en este caso calculado, va a ser de forma diaria. Si nosotros quisiéramos calcular, vamos a decir, los rendimientos de forma mensual, también se puede. Pero a ver, ojo, recordemos que yo les había dado una formulita diferente. Déjame la busco aquí y ahorita se los presento. Mm, ok, a ver, permítame, te presento pantallita. Déjenme ver si se ve. A ver, denme un minuto. Bien, ya, una disculpa. Ahora sí les presento pantallita. Ok. Y
déjenme hacerla grande. Giramos, ponemos no molestar. Ok, ahora sí. Recuerda que nosotros estamos no trabajando exactamente con esta formulita, déjame quitar todo eso, pero este de aquí nos presenta de qué forma lo queremos calcular. Por ejemplo, si nosotros lo queremos calcular de forma diaria, este de aquí va a ser t igual a 1. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular un periodo de 10 días, nosotros tendríamos que t es igual a 10. Entonces, este de aquí nos da también un factorcito de cambio. Lo que normalmente se asume, por supuesto, es calcular el periodo a un día, es decir, con t igual a 1. Por eso en la formulita que ustedes no pueden buscar, de hecho, lo único que aparece es la parte del monto, y aparece únicamente sigma por nuestro z, ¿ok? Pero también como comentas, o sea, es correcto o sería correcto calcularla dependiendo de mi sigma. Es decir, si yo calculo sigma con mis rendimientos, vamos a decir, a un mes, claramente este sigma de aquí va a ser a un mes, pero todo se va también a modificar. Si yo quiero, por ejemplo, ocupar este MUDP también va a tener que ser, por ejemplo, en este caso, a un mes. Y este de aquí, si nosotros ponemos, por ejemplo, t igual a 1, sería a un periodo de un mes. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un periodo de 3, en este caso de t igual a 3, sería a un periodo de 3 meses. Depende muchísimo de lo que tú estés buscando. Lo normal, lo común es ocupar t igual a 1 y, por supuesto, nuestros rendimientos, nuestros parámetros sigma y mu, perdón, calcularlos de forma diaria. ¿Por qué? Porque nuestros activos se mueven continuamente. O sea, de un día para otro pueden cambiar como no tienes idea. Entonces, en este caso, se calculan de nuevo de forma diaria, pero depende muchísimo de nuevo de lo que tú estés buscando. No sé si tengas alguna otra duda con respecto de eso o si te ayudo. No, sí, ya me quedó más claro, gracias. Ok, chico. Muy bien, perfecto. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda, alguna inquietud, algo por el estilo, que lo vayamos revisando o podemos continuar? No. Ok, chicos, perfecto. Bien, nos quedamos en esta parte, esto ya lo vimos, que es lo del VAR porcentual, que es el uso de VAR. Pero adicionalmente añadí un resumen de lo que es VAR porcentual y alguno que otro concepto que vamos a estar ocupando. Vamos a empezar, VAR paramétrico. Este se basa en el supuesto de normalidad y utiliza la desviación estándar, sigma, en este caso de nuevo diario, para medir el riesgo. Tenemos nuestra formulita, aquí la formulita modificada. Tenemos un monto, tenemos nuestro sigma y tenemos nuestro z. Este z, por supuesto, depende de nuestro nivel de confianza. Por ejemplo, aquí un ejemplito. Z lo tenemos de 1.282 con un nivel de confianza del 90%. Pero bueno, vamos con el ejemplito. Inversión. Tenemos una inversión de 2.800 pesos con un riesgo del 2% y un Z de 1.28 con un nivel de confianza del 90%. Entonces, para el cálculo, nosotros tenemos simplemente que sustituir. En el monto ponemos 2.800, en sigma ponemos lo que es el 2%, en decimal, y en el Z que tenemos aquí simplemente sustituimos este valorcito, en este caso de 1.282. Eso nos da un resultado de 71,79 pesos. A ver, ojo, aquí importantísimo. Recordemos que en realidad si nosotros borramos esto de aquí me va a salir como menos 71,79. ¿Por qué? Porque este de aquí en realidad es negativo, ¿sí? Es decir, mi fórmula, en realidad, vamos a decir en realidad, entre comillas, debería de llevar un signo negativo por aquí o por aquí, donde sea, un signo negativo. Pero entonces, ¿por qué no se lo pongo? Porque puede causar un poquito de confusión. Nosotros sabemos que en algunos casos
ponemos nuestro valor en positivo, es decir, sabemos que la pérdida ya es negativa, no decimos perdí menos 100 pesos, sino perdí 100 pesos. Y en algunos otros casos, por ejemplo, con las grafiquitas, nosotros sabemos que este valorcito debe de ser negativo. Bien, entonces depende mucho de lo que estemos interpretando, más bien de cómo lo estamos interpretando, ¿no? Aquí otro ejemplito, bueno, más bien las interpretaciones. Tenemos dos interpretaciones. La primera, la interpretación A, donde nos enfocábamos en la parte del 90%, no en lo que está por debajo de nuestro bar. En este caso, existe un 90% de probabilidad de que mi pérdida, importantísimo, no supere los 71,79 pesos. A ver, y ahora también tenemos una interpretación B. En el primero teníamos, por ejemplo, nuestro bar. Este vamos a suponer que es nuestro bar. En el primero, la interpretación A está de este lado, está por encima, es decir, del 90%. En este caso, aquí vamos a tener nuestra interpretación B del 10%. Entonces, lo podemos ver así. En 50 de cada 500 días, esto de aquí es un periodo de 2 años aproximadamente. Con el 10%, por supuesto, espero perder al menos, importantísimo esto, al menos 71,79 pesos. Bien, entonces creo que esto no hay ningún tema, ¿no? Igual ya saben, si tienen dudas, me puedo ir regresando, podemos ver otras cosas, no pasa nada. Ahora vamos a ver la parte del bar histórico. La parte del bar histórico que hacemos. Para ello, nosotros utilizamos los peores rendimientos observados, por supuesto, valga la redundancia, en el pasado. Método. Se identifican el peor K alfa rendimiento y se multiplica por su evaluación. ¿Quién es esa K alfa? Vale, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Pero quedemos con esto. Se identifica o identificamos el peor K alfa rendimiento y lo multiplicamos por la evaluación. Y tenemos un ejemplito. Tenemos una evaluación de 500 pesos en un activo A en los últimos 100 días. Y es decir, como estamos trabajando aquí a un nivel de confianza del 95%, buscamos el quinto peor rendimiento. ¿Ok? Entonces, en los últimos 100 días, su quinto peor rendimiento, es decir, con un 95% de confianza, fue de menos 4. Es decir, si yo lo tengo, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, si yo tengo, por ejemplo, de menor a mayor, aquí tengo 1, 2, 3, 5 y aquí tengo el 100, este de aquí va a estar en, como me comenta, menos 4%, menos 4%. Es decir, este de aquí es mi K alfa. ¿Ok? En este caso, con alfa de 5%. Entonces depende muchísimo. Si mi K alfa fuera, por ejemplo, del 10%, este de aquí no sería el 5, sería el 10. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, si continuando con nuestro ejemplito, este de aquí es el número 5. ¿Por qué? Porque nuestro K alfa es del 5%. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente multiplicamos. Recordemos que aquí es rendimiento, ocupamos el K alfa rendimiento y se multiplica por su evaluación. Entonces, nosotros, por esto, nosotros sabemos que la evaluación del activo es de 500 pesos y ya tengo mi valor K alfa, en este caso, del 4%. Entonces, simplemente multiplico. Es decir, que mi VAR con un 95% de confianza es de 20 pesos. De nuevo, chicos, este de aquí, ya sé, es signo negativo. Es decir, este debería de ser negativo. Sí, pero no. Depende muchísimo de la interpretación, de cómo estemos trabajando. Ahora, vamos con esta parte de las interpretaciones y aquí hay algo importantísimo. Interpretación A. Con un 95% de confianza, la pérdida máxima histórica es de 40 pesos. Muy bien, perfecto. Ahora vamos con la parte de la interpretación B. Basándonos en el pasado, solo el 5% de las veces hemos perdido más de 40 pesos.
Ok, como que se me hace un poquito rara esta parte de la interpretación. ¿Por qué se me hace un poquito rara? Si nosotros leemos bien, nos dice, basándonos en el pasado, solo el 5% de las veces hemos perdido más de 40 pesos. Esto suena como una simple interpretación de mi gráfica pasada, es decir, de mi gráfica histórica. Por ejemplo, no sé, vamos un poquito más arribita aquí en esta parte y yo puedo decir, ok, tengo esta gráfica, perfecto. Ahora, ¿cómo me la puedes interpretar? Bien, esta gráfica simplemente puedo leer lo que estaba acá abajito y es el que el 5%, o sea, basándome en mis rendimientos históricos, el 5% de ellos, que este sería el 5%, supera mi VAR. Ok, perfecto, pero yo no quiero solamente interpretar mi gráfica. Yo lo que quiero, esta sería de nuevo como, lo voy a poner, una interpretación de la gráfica. Pero voy a ponerlo en otro paréntesis, sería como del pasado. Pero a mí no solamente me importa la parte del pasado, o sea, yo no quiero que me interpretes una gráfica, yo quiero que me digas mi VAR, es decir, mi pérdida promedio estimada a futuro. Entonces, ¿esto está bien? Sí, pero tendríamos que modificar algunas cosas. Yo por lo menos no lo pondría así en un informe. Pondría, por ejemplo, esta parte de basándonos en el pasado. Y aquí importantísimo, no solo el 5%. ¿Por qué? Porque nuestro VAR, a lo mejor en el pasado, sí fue únicamente del 5%, pero en el futuro yo no sé. Entonces, basándonos en el pasado, al menos 5% de las veces tendremos o podríamos tener una pérdida de más de 40 pesos. Perdón, de 40 pesos. Bien, es prácticamente lo mismo, sí, pero con otras palabras. Estas palabras nos ayudan a entender, de nuevo, esto de aquí, esta interpretación B, suena como única y exclusivamente una interpretación de mi gráfica del pasado histórico y ya está. Esta otra interpretación suena más, ok, yo me estoy basando en el pasado para poder, entre comillas, predecir mis pérdidas a futuro. ¿Ok? Así que muy importantísimo esto, o sea, no solamente me pongan basándome en el pasado, pasó esto. Ok, sí, pasó esto, pero yo no me interesa como tal saber qué pasó, sino qué puede o qué podría pasar. ¿Ok? Entonces, eso importantísimo. Ahora, vamos a ver la parte del VAR del portafolio histórico. Rubén, cuéntame. Por ejemplo, aquí en el bar histórico hay como un estándar para considerar cierta temporalidad de tiempo. O sea, es decir, tómate los datos de los últimos 2 años o de los últimos 10. Lo digo porque, o sea, si tomas mucho tiempo atrás, como que ya se estaría sesgando a que capta rendimientos como más volátiles. Si llega a haber como un periodo de alta volatilidad. No sé, por ejemplo, en el COVID en el 2022. Sí, de hecho, justamente como lo mencionas, el promedio es entre 2 y 3 años. Nosotros tomamos 2 años, que es más o menos el estándar. Justamente como lo mencionas, si nosotros tomamos, vamos a decir, 5 o 6 años atrás, aquí tendríamos, vamos a decir, un periodo adicional y por aquí estaría más o menos el COVID. Ese de aquí justamente nos estaría dando un periodo de extrema volatilidad. O sea, yo no sé cómo se estaría comportando mi activo. En este caso, tendría, por ejemplo, pocas ganancias, pero grandes pérdidas, ¿no? Si yo tomo esto en cuenta, le voy a meter, justamente como mencionabas, muchísimo ruido a mi gráfica. Y no solamente a mi gráfica, a mis parámetros históricos.
Es decir, lo vamos a ver, bueno, a ver, no sé si recuerdan, por ejemplo, esta parte de los valores atípicos. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la parte de los valores atípicos, aquí, por ejemplo, se ve a simple vista que estos son 3 valores atípicos. No se preocupen, lo vamos a ver. Pero si yo, por ejemplo, veo la parte del COVID, tendría, vamos a suponer que otros valores atípicos de este lado le estarían metiendo muchísimo riesgo que sí, ok, en su momento tuvo relevancia, sin embargo, ahorita ya no la tiene. Tendría relevancia, por ejemplo, en otro tema que vamos a ver más adelante, que es la parte del stress testing. Esto lo que hace es justamente ver cómo se comporta tanto mi activo y mi portafolio en un escenario de estrés. Es como meter mi portafolio en una cajita y agitar muchísimo, muchísimo esa cajita y ver, ok, ¿cuánto resistió mi portafolio? ¿Tuvo grandes pérdidas? ¿Se mantuvo o tuvo ciertas ganancias? Y así puedo ver qué tan fuerte es tanto mi portafolio como mis activos de forma individual en escenarios de altísimo riesgo. Entonces, en pocas palabras, sí, el promedio es de 2 a 3 años con un estándar de 2 años, que es el que nosotros estamos ocupando. ¿Ok? Bien, perfecto, chicos. Entonces, continuando, de nuevo, si alguien más tiene dudas, puede irme interrumpiendo. Bien, tenemos la fórmula de nuestro portafolio. Es decir, multiplicamos nuestros WI fijos por cada uno de nuestros rendimientos. Ahorita hacemos un ejemplito de esto más adelante, no se preocupen. O si ya les quedó claro, igual lo podemos brincar, no pasa nada. Bien, ahora, ejemplito, tenemos un portafolio con una evaluación de 2,000 pesos. En este caso, ya tenemos si el peor K alfa con alfa igual al 5% del rendimiento del portafolio fue también de un menos 4%, es decir, este de aquí ya nos da que es a un 95% de confianza por el K alfa al 5%. Entonces, nuestro cálculo sería, ya saben, simplemente es multiplicar nuestra evaluación por, en este caso, nuestro valor K alfa, que este es de menos 4% y nos está dando un valor de 80 pesos. De nuevo tenemos la parte de las interpretaciones. En este caso, la interpretación A, la pérdida máxima simulada del portafolio. A ver, aquí pongo entre comillas simulada, porque no es que yo haya invertido en ese periodo, pero es lo que hubiera pasado si yo invierto en ese portafolio en dicho periodo de tiempo, ¿no? Entonces ponemos esa parte de simulada, aunque esto sobra, ¿no? Simplemente lo podremos dejar como la pérdida máxima del portafolio es de 80 pesos con un 95% de confianza. Ahora tenemos la parte de la interpretación B. En condiciones similares al pasado, a ver, es algo similar a esto, pero ojito, estamos poniendo en condiciones similares al pasado, es una buena condición. Entonces, en condiciones similares al pasado, el portafolio perdería, importantísimo, perdería más de 80 pesos o a lo menos 80 pesos en 5 de cada 100 días. Estos 5 de cada 100 días ya me están dando mi 95% de confianza. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a la parte de aquí abajito. Bueno, tenemos también la parte del resumen del VaR porcentual. El resumen del VaR porcentual, ya teníamos la formulita, no es nada más y nada menos que el VaR nominal, es decir, el VaR en dinero, entre el monto, en este caso la evaluación. ¿Ok? Y esto, por supuesto, multiplicado por 100 para tenerlo como porcentaje. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos servía? Esto nos ayuda a estandarizar el riesgo. Permite comparar el riesgo de los activos con distintas evaluaciones en proporción a sus parámetros y establecer límites de gestión independientes del capital total. Ya teníamos un ejemplito, pero ahorita lo vemos más abajito. De hecho, puse uno exactamente igual. ¿Qué tenemos de diferencias? El VaR nominal se expresa en moneda. En este caso, por ejemplo, pues un valor igual, que es de 32.90 pesos. Y depende de cuánto dinero invertiste, sea por activo o en total del portafolio.
El VaR porcentual se expresa en tasa, en porcentaje, y depende únicamente de la volatilidad del activo. Esto, por supuesto, también depende de mi parámetro de nivel de confianza, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, aquí el 90% de confianza, pues aquí también tendría un 90% de confianza. Entonces tengo con qué comparar. Puedo comparar, recordemos, manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces, vamos con este ejemplito. Este ejemplito, de hecho, es muy similar al que vimos anteriormente, salvo que aquí yo, por ejemplo, en el anterior tenía un valorcito de 5,000 pesos y este de aquí ya lo modifiqué a 11,000 pesos. Vamos a ver. En el activo A tenemos un valor, una inversión de 1,000,000 de pesos con un VaR nominal de 11,000 pesos. Y un activo B, una inversión de 10,000 pesos con un VaR nominal de 5,000 pesos. ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda? Ok. Bien, chicos. Bueno, continuando. Si observamos únicamente el monto de VaR nominal, es decir, 11,000 y 5,000 pesos, de hecho, puede parecer que el activo A tiene una pérdida potencial mayor que mi activo B, y esto es claro, 11,000 pesos es mayor que 5,000 pesos. Sin embargo, si yo estandarizo, es decir, aplico mi formulita, en este caso es el valor nominal de 11,000 entre mi monto de inversión, que es 1,000,000 de pesos, voy a tener que esto es de 1,1%. Este de aquí es mi uso de VaR. Es decir, únicamente estoy, vamos a decir, entre comillas, perdiendo el 1,1% de todo mi portafolio, en este caso de 1,000,000, perdón, de todo mi activo, en este caso de 1,000,000 de pesos. En cambio, el activo B, estoy perdiendo aproximadamente el 50% de mi activo. Y de hecho, entonces, tiene sentido que en el primero, es decir, si yo tengo un portafolio con mi activo A y mi activo B, tiene sentido que a mi activo A le esté asignando un monto muchísimo mayor que este. ¿Por qué? Porque estos 10,000 pesos, si bien no es tanto dinero, estoy perdiendo en promedio la mitad de ese dinero. Es decir, es un activo bastante riesgoso. Bien, entonces vamos a ver. Añadí aquí también la parte del VaR. ¿Puedes subirle tantito para que le tome foto? Claro. VaR porcentual. ¿Listo? Bien, igual si tienen dudas, puedo irme regresando y no pasa nada, ¿no? Igual normalmente borro las notitas para que no haga mucho ruido con lo que estamos viendo aquí. Entonces voy complementando. Ya, gracias. ¿Tú me dices? ¿Listo? Ok, perfecto. Bien, entonces aquí añadí esta parte del VaR no diversificado, la suma de VaRs, o sea, por decirlo de otra forma. ¿Qué nos expresa esto? ¿Qué nos representa? Representa la exposición total al riesgo, ojo aquí, asumiendo que no existe ningún beneficio por diversificación. Se calcula sumando linealmente los VaR individuales de cada uno de mis activos. En este caso, la fórmula literalmente pues, es una suma de todos los VaR con su índice I de mi portafolio. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo, de hecho, tenemos un VaR de un activo A de 500 pesos y un activo B de 300 pesos. Entonces, el cálculo literalmente es la suma. Pero también puedo hacer una especie de interpretación de ello. Por ejemplo, interpretación A. Si todos los activos del portafolio se comportan de manera perfectamente correlacionada, la pérdida máxima sería de 800 pesos. A mí, a lo parecer, me gusta más la interpretación B. Por ejemplo, este valor es el techo de riesgo, es decir, cualquier beneficio por diversificación hará que el VaR del portafolio sea menor a 800 pesos. Pero vamos a ver qué onda con esta parte comparativa. Bueno, vamos a ver una parte comparativa del VaR diversificado con el VaR no diversificado. En concepto,
Las diferencias entre el VAR no diversificado, por ejemplo, continuamos con el de 800 pesos, y el VAR diversificado, vamos a decir un ejemplo de 650, es el beneficio de la diversificación. ¿Para qué me sirve esto? Esto nos ayuda a entender cuánto riesgo, entre comillas, estamos eliminando gracias a los activos que no se mueven, importantísimo no, que no se mueven exactamente igual. Esto con una correlación menor a 1. Ahora, aquí podemos ver esta parte, bueno, en un ejemplito, vamos a leer esta parte. En las diferentes metodologías vemos que la diversificación está ahorrando aproximadamente 20,000 pesos de exposición al riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos un VAR paramétrico de 31,000 pesos, un VAR histórico de 39,000 pesos y un VAR de Monte Carlo de 38,000 pesos. A ver, lo primero que vamos a notar es la gran diferencia entre este y este, entre el de histórico y de Monte Carlo. Hay una diferencia de más o menos 1,000 pesos, pero entre el paramétrico y los demás, tanto el histórico como el de Monte Carlo, hay una diferencia de entre 7 y 8,000 pesos. Es una diferencia un poquito más grande, no tan significativa, pero sí un poquito más grande. ¿Por qué? Porque en el paramétrico, recordemos, estamos asumiendo normalidad. Hay cosas que el paramétrico no está viendo. En este caso, por ejemplo, las colas pesadas. Pero a ver, continuamos con esta parte del VAR diversificado y el VAR no diversificado. El VAR diversificado, ya lo vemos aquí, es de 31,000 pesos, 39,000 pesos y 38,000 pesos respectivamente. Sin embargo, a ver, ¿cómo saco, por ejemplo, estos 53,000 pesos? Estos 53,000 basta con sumar todos estos. De igual forma, para la parte del VAR histórico, tengo que sumar todos los VAR de mis activos de forma individual. Sumando todos estos, este de aquí me da este de aquí me da este y este de aquí me da este. ¿Ok? Es decir, tengo mi VAR diversificado y mi VAR no diversificado. Ahora, como vemos, nos está ahorrando aproximadamente la parte de la diversificación unos 20,000 pesos. Esto en nivel de riesgo. Si yo no diversifico, vamos a decir, si yo invierto, no sé, vamos a suponer que tenemos 5 amigos y que cada uno va a invertir en un activo, ¿no? Por ejemplo, el amigo 1 va a invertir en COS, el amigo 2 en Johnson & Johnson, Meta, Tesla y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros invertimos así de forma individual, nosotros, por supuesto, calculamos el VAR de forma individual y esto sería el resultado. Con esta evaluación, claro está. Ahora, si nosotros en lugar de hacer eso decimos, ¿saben qué? Podemos, en lugar de invertir cada uno en un activo, podemos hacer un portafolio, ya sea en conjunto o de forma individual. Es decir, no sé, vamos a suponer que yo aquí tengo un portafolio con mi activo 1, 2, 3, 4 y 5. Este portafolio de aquí lo que me va a hacer es ahorrarme 20,000 pesos, que es la diferencia aproximadamente de mi diversificación, cosa que no haría si yo invierto, por ejemplo, vamos a decir, en un portafolio de un solo activo. De mi activo, vamos a ponerlos con letras, A, B, C, D, E, por ejemplo, de un portafolio con un solo activo. De mi activo A, ahí salió un corazón, bueno, lo voy a dejar. De mi activo B y de mi activo C y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto de aquí es lo que esto es lo que nos está ahorrando dinero por cómo no se mueven mis activos. ¿Por qué? Porque si este de aquí, vamos a suponer que va a la alza, este también y este también, perfecto, voy ganando sin ningún problema. Pero si yo me enfoco en uno solo, aquí no me quejo, perfecto, va a la alza. Pero si en algún momento va a la baja, ya fue. O sea, estoy perdiendo prácticamente todo mi dinero.
Si yo invierto en dos activos únicamente, si los dos van a la baja, de igual forma, ya fui. O sea, no hay forma de arreglar esto más que, de nuevo, recalcular los pesos, ver la parte de la diversificación, la correlación, todo lo que hemos visto, ¿no? Es decir, vamos a suponer que entonces ya tenemos todos nuestros activos en un solo conjunto. Si este, vamos a decir, va a la baja, este va a ir en una tendencia, vamos a decir, neutral, y este de aquí va a tener una tendencia positiva. Este de aquí, si bien no es algo que nosotros queramos, vamos a decir, va a tener un colchoncito gracias a estos dos activos. En pocas palabras, como vemos acá arribita, una correlación diferente de uno nos está ayudando a ahorrarnos, en este caso, 20,000 pesos de exposición al riesgo. Esa es la parte del VAR no diversificado. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto, chicos? Bien, para que le tomen capturas, si gustan. Todo bien, chicos, vamos bien, segurísimos, no hay dudas, quejas, sugerencias, algo por el estilo. Muy bien, perfecto, chicos. Bueno, vamos a continuar. Estos son los ejercicios que les había comentado, pero la verdad es que si ya hicieron los de Excel, ya no tiene mucho caso. Por ejemplo, vamos a ver únicamente el del portafolio. Nosotros teníamos la formulita que era la suma de las WI multiplicado esto por los RI con respecto a DT, ¿no? Y esto era igual a RDP con respecto a DT. ¿Pero qué es eso? Yo, por ejemplo, voy a tener mis rendimientos históricos. Es decir, voy a agarrarlos de aquí arribita, ¿no? Por ejemplo, el primero es el punto 52% y el primero de acá es el menos 0.40%. Es decir, yo voy a tener, vamos a poner mis pesos en W1 igual a 0.3 y W2 igual a 0.4. Es decir, el primero va a ser igual a bueno, lo vamos a poner directamente a 0.3, que es mi WI, multiplicada por mi rendimiento, que ya se me olvidó cuál era, vamos a ponerle de 0.50 y algo, 0.50, 0.50% era, ¿no? Voy a hacerlo más chiquito para que pueda poner el otro. Y a este de aquí le voy a sumar el que sigue, que es de 0.4 por mi 40. Ah, esto no suma 1, ya. De 0.7, y no me dicen chicos, de 0.7 por mi rendimiento, que en este caso sí era de 0.40%. ¿Ok? Esto de aquí me va a dar el primero, porque recordemos que son peras con peras, manzanas con manzanas. El primero con el primero y el segundo con el segundo. Vamos a hacer el segundo, en este caso de menos 1.20. Entonces tenemos el segundo, menos 2, de 0.3, el 0.3 es fijo, con el 1.20% más 0.7 por el 0.22% positivo. Esto de aquí es lo que nos va a estar dando cada uno de nuestros cálculos. Y este parámetro 1, 2, hasta 100, en este caso, es nuestro parámetro T. Este de aquí es T igual a 1, T igual a 2 y T igual a 100. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, ya vamos a suponer que ya lo hicimos todos. Y aquí vamos a tener nuestros rendimientos ordenados. En esta parte de acá, nosotros tenemos el cálculo de pérdida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente multiplicamos por nuestra evaluación. En este caso, menos 2.90% por 10,000 pesos, que es lo que tenemos justamente aquí. Voy a poner por 10K y así sucesivamente, ¿no? Menos 2.50% por 10K. Y así sucesivamente hasta este de aquí. Este de aquí va a ser igual a mi K alfa, con alfa igual al 5%, si no mal recuerdo. Vamos a ponerlo el 5%. Sí, justamente así, porque es el número 5, ¿no? Al 5%. Es decir,
1.65 menos 1.65% por 10K. Ahora, algo interesantísimo de esto. Yo, por ejemplo, puedo copiar y pegar esto de este lado, que es mi VAR histórico del portafolio, mi cálculo, y entonces yo me puedo ahorrar muchísimo. ¿Cómo? Simplemente calculando estos de aquí y buscando el que sea mi valor K alfa, que es lo que teníamos allá arribita. Si yo busco mi valor K alfa, simplemente basta con multiplicarlo con mi evaluación, en este caso del 10,000 pesos. ¿Por qué lo digo? Porque en Python lo vamos a hacer así. Nosotros no vamos a ordenar absolutamente nada. Yo simplemente le voy a decir a Python, oye, regrésame tal valorcito, en este caso mi valorcito K alfa, y multiplícalo por su evaluación y ya está. Pero entonces, ¿de qué me sirve tener estos datos de aquí? Todos los que son, vamos a ponerlos aquí. ¿De qué me sirve a mí tener estos datos de aquí? Que es el 1, 2, 3 y 4 peores rendimientos de mi activo. ¿Me sirve de algo? ¿No me sirve de algo? ¿O para qué los estaría calculando? En particular, ¿para qué los estaría agrupando? Bueno, nos vamos a saltar esto es parte del ejercicio, no pasa nada, pero podemos continuar. Bien, entonces, continuando con lo que les había dicho, ¿para qué yo voy a agrupar estos valorcitos de ahí? ¿De qué me sirven? Bien, pues tenemos un tema diferente, que es más allá del VAR. En otras palabras, o también lo pueden buscar así, es el expected shortfall. Esto es el CVAR porque es el VAR condicional, es el conditional value at risk, ¿no? O ES, expected shortfall. Ahora, nos interesa por qué. Mientras que el VAR responde a la pregunta, ¿cuál es lo máximo que puedo perder con un 95% de confianza? El CVAR o VAR condicional responde a la pregunta, si excedemos ese límite, ese monto, ¿cuánto más esperamos perder? Bien, entonces, el CVAR mide el valor esperado de las pérdidas en el peor de los casos, es decir, cuando excedemos nuestro límite, aquí en el ejemplo, del 95%. Matemáticamente se define como el promedio de las pérdidas que exceden el VAR, es decir, el CVAR es la esperanza condicional de X, tal que X es menor a mi VAR. A ver, nada más que aquí, ojito, muchísimo cuidado con esto. En otras plataformas, ustedes pueden verlo como igual la esperanza condicional. Vamos a ponerlo completo, la esperanza condicional de X, tal que X es mayor al VAR. Ahora, duda, ¿esto de aquí creen que está bien? ¿Esto de aquí está bien? ¿Este de aquí está bien? ¿Están mal las dos? ¿Están bien las dos? ¿O qué onda? Bien, chicos. A ver, como les comentaba, en algunos casos depende muchísimo de cómo lo estemos interpretando o de qué es lo que queremos interpretar. Para facilitar las cosas, estas dos, cualquiera de las dos está bien. Simplemente hay que entender la interpretación, qué es lo que queremos dar a conocer. Por ejemplo, en este caso, yo por ejemplo aquí lo leería como las pérdidas que exceden el VAR, aquí importantísimo, pérdidas que exceden mi VAR, por eso es mayor las pérdidas que exceden mi VAR, y este es mi condicional, ¿no? Sin embargo, aquí no lo estoy leyendo como tal, como pérdidas. A ver, ¿por qué lo pongo como pérdidas? Porque ya sabemos que las pérdidas son negativas. Es decir, este valorcito no lo voy a poner como negativo, pero yo sé que es una pérdida, ¿no? Es decir, sí, no digo perdí menos 100 pesos. Aquí es positivo. Sin embargo, si yo lo pongo de esta manera, este de aquí, este valorcito sí va a ser negativo. Una disculpa, este de aquí entonces sería positivo. ¿Ok?
¿Ok? ¿Por qué? Porque yo ya sé que mis pérdidas son negativas. Este de aquí sí sería negativo. Por ejemplo, la esperanza condicional de que X sea menor que menos 80. Con este de aquí, mi VAR. Igual, por ejemplo, el VAR a 80 pesos. Es decir, yo tengo una pérdida de 80 pesos, pero yo como sé que igual es pérdida, le puedo poner el signo, lo puedo interpretar de esta forma. De X menor a menos 80 pesos. Bien, ¿quedó un poquito claro esta parte? La que a mí me gusta usar en particular es esta. ¿Por qué? Porque lo podemos ver un poquito mejor en la parte de las gráficas. Esto siento que puede ser un poquito confuso. Pero cuéntenme, chicos, ¿todo bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algún ejemplo? ¿Algo por el estilo? ¿Segurísimos? Muy bien, muy bien. Bien, entonces voy a borrar esta. Nos vamos a quedar con esta de aquí. Ahora sí, ejemplito, VAR y VAR condicional. Analicemos una serie histórica de 100 días para un portafolio y nos enfocamos en el 5% de los peores escenarios, es decir, los 5 días con mayores pérdidas. Las pérdidas registradas son menos 850, menos 700, menos 620, menos 580 y menos 540. En este caso, por ejemplo, aquí me pasé, ¿no? Porque nada más son 5. Este lo vamos a borrar. En este caso, por ejemplo, mi VAR sería de 550 pesos. Es decir, en mi tablita, yo tendría esto ya ordenado, por ejemplo, en la tablita que vimos arriba, de 850 pesos, 700, 620 y 580. Es decir, mi 550 lo voy a poner aquí abajito. Este de aquí es mi K alfa. ¿Ok? Entonces, yo me estoy enfocando en lo que está por arriba o por debajo, depende de nuevo de cómo lo estemos viendo. Lo voy a poner negativo. En este caso, lo que esté por debajo de los 500 pesos, menos 500. ¿Ok? Entonces, el VAR del 95% lo dejamos, por ejemplo, en 550. Este lo voy a dejar aquí rayado. Representa la pérdida máxima esperada en condiciones, vamos a decir, normales, ¿no? Ya sabemos, 95% de confianza. Tenemos nuestros datos arriba. De nuevo teníamos nuestra gráfica. Aquí teníamos, por ejemplo, el VAR. Y esto de aquí era el 95% de nuestros datos. Y aquí era el 5%, ¿no? Bien, hasta ahí todo perfecto. Pero entonces aquí entra la parte del CEBAR. El CEBAR es la esperanza matemática, en otras palabras, el promedio de las pérdidas que exceden el VAR. Es decir, de nuevo, el promedio de lo que supera los 550 pesos. Es decir, estos valorcitos de aquí. Aquí, bueno, borré el 540. Creo que de hecho ni siquiera lo puse. Sí, entonces si lo borramos. Y entonces vamos a tomar cada uno de estos valorcitos, estos valorcitos, y vamos a obtener su promedio. Tomamos y en este caso dividimos entre 4. Nos da un resultado de 687 pesos con 50. Pero a ver, ¿cómo grafico eso o cómo lo interpreto o qué onda con el CEBAR? Bueno, para empezar, importantísimo. El CEBAR puede expresarse tanto en unidades monetarias como en porcentaje. De nuevo, siempre en valores positivos, pero aquí, ojito, depende de cómo lo estemos interpretando. El CEBAR sigue siendo una pérdida, pero ojo, es una pérdida adicional. ¿A qué me refiero con una pérdida adicional? Vamos a verlo de esta forma. Tenemos aquí una grafiquita. Tenemos nuestro VAR. Perfecto, esa es la línea roja. Y tenemos nuestro VAR condicional. En este caso, nuestro VAR es de menos 6,000 pesos, que está por aquí. Y el VAR condicional es de 16,000, que está aquí exactamente. Ok, entonces,
podemos interpretarlo. Bueno, para empezar, ya sabemos que aquí está el 95% en todo esto de aquí, arriba de la línea roja. Abajo de la línea roja, lo vamos a poner así, abajo de la línea roja está nuestro CEBAR, que es nuestro 5%. Pero a ver, ¿por qué es importantísimo este porcentaje? Vamos a ver. Sabemos que el VAR condicional es el promedio de todo lo que está, en este caso, lo que le llamamos las violaciones al VAR, todo lo que está por debajo de nuestro VAR, hay que obtener su promedio. Es decir, sumamos este puntito, este, y así sucesivamente, incluidos estos tres de aquí. Nosotros sumamos y obtenemos el promedio. Es decir, tengo una pérdida promedio de 16,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, estoy invirtiendo, vamos a decir, estoy en este punto, aquí no he superado mi VAR, ¿no? Está perfecto. Van pasando los días y días después, ya superó el VAR. ¿Cuánto en promedio puedo esperar perder si ya superé mi límite del VAR? En este caso, el promedio me está dando de menos 10, una pérdida de 16,000 pesos. Pero hay que tener en cuenta algo importantísimo. Bueno, ya nos faltan 8 minutos, así que nada más se los voy a decir así, más o menos. ¿Qué pasa si nosotros nos enfocamos en esto? Son 3 valorcitos nada más. Sí, pero yo la verdad, vamos a decir, si yo borro estos datos, vamos a suponer que no los tengo. Si yo saco únicamente el promedio de todos estos valorcitos únicamente, es decir, estos los voy a promediar. Si yo obtengo el promedio, obtendría aproximadamente la línea de este lado. Es decir, este sería mi CEBAR. Pero a ver, entonces tengo un CEBAR aquí y tengo un CEBAR acá. ¿Cuál es el que me sirve? Y para empezar, ¿por qué tendría que eliminar estos dos datos si siguen siendo parte de mis datos? Bien, yo la verdad, por ejemplo, me iría con este CEBAR. ¿Por qué? Porque si bien estos datos sí existen, mi pérdida promedio, sin contar, por supuesto, estos datos, sería de aquí. Nosotros recordemos que hicimos algo de valores atípicos, entonces, super spoiler, vamos a eliminar, entre comillas, nuestros valores atípicos y vamos a hacer un CEBAR ajustado. Pero eso ya lo haremos ya lo haremos la siguiente semana, ¿no? Pero pues ya super spoiler, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar estos datos de aquí y como les comentaba, tendríamos el color amarillito, que es nuestro CEBAR, muchísimo más ajustado. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos nuestros valores, tenemos que nuestro valor atípico únicamente son 3, que sería este de aquí, inferior, y únicamente son el 0.60% de todos mis datos. Es decir, vamos a decir, lo mejor, ajustar mi CEBAR. Y de hecho esto se puede hacer con prácticamente toda nuestra gráfica, o sea, con todo esto, ¿no? Hay una que es no recuerdo su nombre, se los traigo la siguiente semana, pero es ajustar con respecto, no sé, por ejemplo, aquí, sería como una prueba a 2 colas, aquí obtener el 95%, aquí el 2.5%, aquí el 2.5%. Esto no lo vamos a ver, ¿no? Pero importantísimo que lo sepan. Y entonces yo me voy a enfocar únicamente en el 95% de mis datos y voy a sacar de aquí todos mis parámetros. En este caso mi mu, este es de mi activo, y mi sigma de mi activo. Y voy a hacer todas mis estadísticas con base a esto. ¿Por qué? Porque todos estos datos que sobresalen son valores atípicos. ¿Me ayudan? Sí me ayudan, pero esto de aquí puede ajustar mi modelo y obtener un promedio y un riesgo muchísimo más, vamos a decir, acertado. Porque de nuevo, estos valorcitos de aquí son el 0.6% de probabilidad de que pasen, ¿no? Ahora, ¿por qué no se hace realmente?
o por qué es muy poco común que se haga principalmente en la parte de finanzas. Si nosotros notamos, yo aquí, por ejemplo, tengo 3 valorcitos y yo puedo decir, tengo también 3 valorcitos aquí atípicos. Entonces, si vemos, están aproximadamente a la misma altura. Es decir, este de aquí, siendo negativo, se cancela con este de aquí. Este de aquí se estaría cancelando, vamos a decir, con este de aquí. Y este de aquí se estaría cancelando con este otro de aquí. Es decir, el ajuste que yo esté haciendo realmente es mínimo. Pero bueno, esto ya nada más fue como para agregarles un poquito más. La siguiente clase ya estaríamos viendo la parte, igual estaríamos viendo la parte de los valores atípicos, que es terminar esta parte. Y el bar de Monte Carlo sí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar hasta después. Es decir, vemos esto y empezamos a programar. ¿Vale, chicos? Ahora, antes, ¿alguna duda, queja, sugerencia, algo por el estilo? ¿Todo bien? Bueno, sí, algo súper rápido, chicos. Bien, la verdad es que me ocupé bastante. Ya no pude pasarle bien la tarea a Marco para que la subiera. Y bueno, ya es jueves. Así que pues, no pienso presionarlos para que entreguen la tarea el domingo. Pues vayan pensando, pónganse de acuerdo cuándo la quieren entregar. Si la quieren entregar lunes a las 12 de nuevo o el martes. Ustedes digan, chicos. Vayan pensando. Todos les envío la encuesta por WhatsApp y ya está, ¿no? Vamos votando y para que la suba Marco y la puedan entregar sin ningún inconveniente. También para que no se presione porque supongo que ahorita sí ya están bastante atareados. Bien, chicos, pues de mi parte sería todo. Pueden irse, son libres. Cuídense mucho, chicos. Cualquier duda,